días, jóvenes. Muy buenos días, jóvenes. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación en esta segunda jornada en la que nos acompaña nuestro invitado Federico Ferroggiaro para hablar de la literatura fantástica argentina desde las perspectivas contemporáneas. Ya el día de ayer Federico nos acompañó para hablarnos de la narrativa de Jorge Luis Borges y su relación con los cuentos de Dino Buzzati desde una perspectiva fantástica. Hoy va a tener un diálogo con todos ustedes desde una perspectiva más contemporánea. Lo presento rápidamente, aunque muchas personas aquí presentes ya estuvieron ayer escuchándolo y dialogando con él. Federico Ferroggiaro es originario de Rosario, Argentina. Es periodista, profesor universitario en letras, magíster en literatura argentina. Es docente a cargo de literatura italiana en el Departamento de Literatura Contemporánea en la carrera de letras en la Universidad de Rosario. Dicta cursos de grado y posgrado en escritura académica, dicta clases de literatura en institutos terciarios. Como escritor, ha publicado 6 libros de cuentos y 2 novelas. De hecho, ha venido a visitarnos porque uno de sus objetivos principales es estar aquí en la FILU para presentar su libro de cuentos más recientes titulado El lugar de la apariencia, que se lo edita la editorial de la Universidad Veracruzana. Entonces, muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos por segunda ocasión en esta mañana. Es un gusto tenerte aquí. El día de ayer creo que fue muy nutritivo, muy agradable el diálogo que sostuviste con los estudiantes. Y bueno, pues te vamos a escuchar con mucha atención. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar con ustedes para conversar. Muevo este micrófono así, ahí, genial. Porque el deseo más profundo es que en este recorrido que voy a compartir con ustedes surja después o durante el diálogo el deseo de intercambiar miradas, opiniones e hipótesis sobre el devenir del fantástico contemporáneo, sobre la literatura fantástica. Yo voy a hablar de escritores argentinos, pero ustedes seguramente me van a poder ilustrar sobre el estado de la cuestión en la literatura mexicana. A ver ahí, ¿este irá mejor? Genial. Bueno, quiero agradecerle especialmente al maestro Juan Pablo Rojas Tejón la amabilidad de recibirme en esta universidad, en la Facultad de Letras Españolas, y haber aceptado la propuesta de que yo aproveche mi presencia en esta ciudad para presentarles estas lecturas que vengo realizando sobre los cuentos fantásticos que se están publicando en el presente, o mejor dicho, en un pasado muy pero muy cercano. ¿Les interesa la literatura fantástica? ¿Sí? ¿La histórica o la contemporánea? La contemporánea. ¿Conocen a Mariana Enríquez? ¿Sí? ¿A Samantha Schweblin? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces estoy con entendidos, con gente que ha leído del tema. Hay una cuestión cuando uno habla de literatura, del presente de la literatura, es decir, hablar en tiempo real de lo que está sucediendo en la literatura tiene una serie de riesgos, y tomen esto de riesgos entre comillas, que mientras pensaba en la presentación yo me dispuse a asumir. Hay una falta de distancia para observar los fenómenos literarios, y ese es, para mí, el primero de los peligros con los que uno se enfrenta. Falta de distancia que se agrava con la cantidad de libros que se publican y circulan actualmente, y también con los frágiles consensos que se establecen acerca del valor de las obras, valor que muchas veces se encuentra condicionado por razones extraliterarias, es decir, por razones de mercado.
que no tiene que ver con la calidad de la literatura, sino por otros motivos. Entonces viene la pregunta que uno se hace cuando empieza a trabajar, que no pasa cuando uno trabaja con literatura del pasado, sea del siglo pasado o del siglo XIX o más atrás, que uno se pregunta cómo recortar el corpus de obras y de escritores con los que voy a trabajar, cómo justificar cada una de las elecciones que realizo, de las decisiones que tomo, sin contar con el respaldo de una bibliografía crítica madura que se haya posicionado y debatido ya sobre el tema. Yo en esta oportunidad me incliné por compartir con ustedes el análisis de cuentos de dos escritoras que, aunque son relativamente jóvenes, y digo son relativamente jóvenes porque tienen mi edad más o menos y yo me siento joven, son muy reconocidas en el campo literario argentino y también gozan de una sólida proyección internacional. Una es, como les preguntaba antes, Mariana Enríquez, y la otra es Samantha Schweblin, ¿verdad? Yo con esta jugada, es decir, con elegir dos escritoras reconocidas y con proyección internacional, me salvaba otro riesgo, que consiste en apostar por escritores u obras que, por diversos factores, van a desaparecer rápidamente de la escena literaria, y el trabajo crítico sobre ellos o ellas, dentro de 10 o 15 años, puede resultar sospechoso de una imprudencia crítica o de una apuesta fallida. Es decir, yo apuesto a estos escritores y estos escritores después de 5 años desaparecen de la escena, muchas veces por motivos extraliterarios o no por motivos literarios. Digo, desaparecen de la escena, dejan de escribir, pierden el agente que los representa, dejan de llegar a las editoriales de gran circulación, de pronto son cancelados por alguna cuestión política. Eso existe, eso pasa, y tengo ejemplos, pero bueno, no vienen al caso. Pero bueno, en el caso de Enríquez y de Schweblin, que ya se han construido un lugar en la literatura, sin dudas vamos a seguir leyéndolas y hablando de ellas en el futuro. Pero no quería ni quiero yo quedarme con lo seguro, y por esta razón traje también para presentar un cuento de un escritor que es amigo de un coterráneo mío, Martín Sansarric, que es el autor de este libro, del libro Gigantes, que se lo voy a dejar a Agustín, de la editorial Veracruzana, para ponerlo en diálogo con una de las dos corrientes más marcadas que pueden vislumbrarse en la narrativa fantástica contemporánea argentina. Bueno, yo no me quiero seguir extendiendo en la cocina de esta charla, pero creo que con lo que llevo dicho, logré presentar el corpus con el que voy a trabajar, justificarlo y justificarme. Y también espero despertarles el interés o defraudar las expectativas que tenían, si es que se han formado previamente alguna expectativa, y si no, mil disculpas. Bueno, dicho esto, es una obviedad mencionar que el fantástico es un género proteico y cambiante, de una vitalidad extraordinaria, porque el fantástico se ve forzado a adaptarse y asimilar los cambios culturales de la sociedad. Cambios de imaginarios, de creencias, también cambios sociales, por solo citar algunas posibilidades. Desde las postulaciones de Rosemary Jackson, sabemos bien que este género se encuentra estrechamente vinculado a las certezas que tiene una sociedad en un momento histórico determinado acerca de qué es lo real y por lo tanto de qué no puede ser real. Así podemos decir que la importancia del contexto sociocultural, que fue señalada tempranamente por diversas voces críticas y teóricas, se hace patente en la conformación de un imaginario dinámico que establece con un grado variable de aceptación qué es real y qué no lo es. Es decir, qué elementos, situaciones y conductas humanas o animales pertenecen al territorio de lo irreal. Si la relación de la sociedad con la realidad cambia, necesariamente este cambio implica o repercute en un cambio acerca de lo que consideramos real y de aquello que no consideramos real. Insisto en esta idea porque es fundamental para todo el resto de lo que vamos a ir desarrollando. Voy a empezar con Mariana Enríquez. Yo no me propongo, sería, digamos, para un seminario,
recorrer la obra completa hasta la fecha de Mariana Enríquez, obra que incluye géneros literarios y no literarios, si nos atenemos a la clásica división bakhtiniana, ¿no? Libros que recopilan artículos periodísticos o crónicas de viaje por cementerios, por ejemplo, sino que quiero detenerme solamente en uno de sus libros de cuentos, el que publicó en 2016, Las cosas que perdimos con el fuego, y rastrear en él, en sus relatos, de qué manera se consolida un empleo del fantástico que actualiza el panorama de la narrativa fantástica contemporánea. Podría citar, el primer libro de ella es del año 95, se tituló Bajar es lo peor. Después el que la catapulta a la fama, por decirlo de alguna manera, es Los peligros de fumar en la cama, y en su producción más reciente la novela Nuestra parte de la noche. Hay un artículo que escribe sobre el primer libro de cuentos de Enríquez, Los peligros de fumar en la cama, Beatriz Sarlo, y señalaba en él dos rasgos clásicos que se mantienen también en este libro, Las cosas que perdimos con el fuego. Enríquez es una escritora que apuesta a la construcción de argumentos y a la preocupación por los finales. Por eso se inscribe Enríquez en la tradición del cuento argentino, cuyas cimas son, y los nombra Sarlo, Borges, Bioy, que lo trabajábamos ayer, y obviamente Julio Cortázar. La diferencia, o en lo que se separa Enríquez, es en los materiales. Y acá viene la asociación de Sarlo de la literatura de Enríquez con el cine gore y la exacerbación, cito a Sarlo, de lo podrido y lo maléfico de la vida cotidiana. La rajadura por la que se filtra un fondo de irracionalidad donde chapotean cuerpos entregados a sus excreciones y palpitaciones. Fin de cita de Sarlo. Enríquez, para Sarlo, se concentra en lo siniestro del terror y que la locura de los personajes de Enríquez, cito, se trata de posesiones que se alivian o se agravan por transferencias mágicas. Fin de cita. También destaca Sarlo la función de los chicos, de los niños. Esto también, la imagen del niño, el enfant terrible, el niño terrible, tiene una larga tradición en la literatura argentina, pero tiene una escritora que es la más emblemática, que es Silvina Ocampo, que la mencionamos también ayer, donde aparecen estos niños que tienen un nivel de crueldad, un nivel de maldad sobrenatural, y que se convierten esos niños en, de algún modo, seres siniestros. O sea, una infancia siniestra. Y generalmente, en Silvina Ocampo, son niños burgueses, o sea, niños de clase media, media alta. En Enríquez hay todo tipo de niños y de adolescentes, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que Enríquez entra en una tradición, se inscribe en una tradición muy reputada, muy fuerte de la narrativa contemporánea argentina, del cuento argentino. Decía que en cuanto a este libro, Las cosas que perdimos con el fuego, se puede afirmar que no todos sus relatos responden a lo que se ha caracterizado como un relato o como un cuento fantástico. O, en el caso de que lo hagan, tienden más a lo extraño o a lo maravilloso, en algún caso, si nos volvemos dogmáticos de Todorov, es decir, si seguimos a Tzvetan Todorov con fidelidad. Pero sus recursos narrativos tienen que ver, de manera independiente y a veces combinados y hasta yuxtapuestos, con géneros como la novela negra, el realismo sucio, el humor, pero un humor oscuro, turbio, malsano, y también, en especial, con el terror. Es por esta línea, la del cuento de terror, que Enríquez se acerca y toma los recursos del fantástico, planteando argumentos y personajes en los cuales podemos reconocer cabalmente la huella de la locura. Pero claro, y acá viene la pregunta, ¿qué es la locura? Y es aquí donde se instalaría el debate más sustancial, porque los personajes de Enríquez, y en particular en este libro, Las cosas que perdimos con el fuego, oscilan, perdiendo el equilibrio entre una supuesta normalidad y una evidente locura. Locura que
tendríamos que definir en cada uno de los casos. Entonces, el tema central de Enríquez, y tema caro al fantástico desde sus orígenes, desde Poe, de Hoffman, y también un tema mencionado por un estudioso italiano, Remo Ceserani, entre los temas característicos del género desde su configuración, es la locura. Locura que confunde lo irreal con lo irreal, que borra esa frontera, que la diluye con total naturalidad, y en un encuadre realista, es decir, sin precisar la intervención de ningún elemento sospechoso de ser sobrenatural o irreal, como sucede en uno de sus cuentos que he compartido, Nada de carne sobre nosotras, en el cual la obsesión de la narradora con la calavera señala un progresivo desequilibrio mental que la conduce, a partir del hallazgo de ese cráneo tirado en la basura, a una ruptura con sus vínculos y afectos, además de a una paralela fijación por el tema óseo, o sea, una obsesión por los huesos. Por otro lado, las páginas del libro se alimentan con otros relatos de presencias fantasmales, horrorosas, delirantes, algunas sugeridas, tangenciales, leves, y es en esa dirección que podemos ubicar el segundo cuento que compartimos, Fin de curso, en el cual la joven Marcela, en plena clase de historia, comienza a arrancarse las uñas. Cito: mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, como si fueran uñas postizas. Los dedos sangraban. Bueno, pero eso escribió Enrique. Ya termina. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Fin de cita. Se suceden diversos episodios de este tipo. Marcela se arranca los cabellos, se corta las mejillas con una gilet, hasta que una vez huye del aula, se encierra en el baño y la narradora la asiste durante un encuentro alucinatorio con el ser que la está obligando, que la obliga a Marcela a cometer esos actos. El afán de la narradora, que es una compañera de curso, consiste en acceder al secreto de Marcela. ¿Qué es o por qué se autoflagela? Por eso se anima a visitarla en su casa. Marcela la recibe con cierta hostilidad y le extiende como una maldición o una amenaza que él, esa voz, esa presencia, ese daimon, ya se le va a presentar. Y el último párrafo nos cierra esa idea. Cito: no se saca las uñas acá. A la vuelta, sentada en el colectivo, sentí cómo palpitaba la herida que me había hecho en el muslo con una trincheta bajo las sábanas la noche anterior. Fin de cita. Eso demuestra el contagio, la sugestión, o bien efectivamente que ese ser ya se ha presentado a la narradora y preanuncia, o nos preanuncia a nosotros, a nosotras, que esa locura se va a repetir ahora en la narradora, es decir, como que se contagia esa locura. Puede ser sugestión, puede ser realmente un ser sobrenatural que se apodera y que hace que estas mujeres se autoflagelen. Pero el cuento no lo resuelve. El cuento nos deja en ese suspenso. El efecto del cuento está puesto en ver que el contagio ya se produjo. La narradora, esa noche antes de ir a visitar a Marcela, ya se autoflageló. Ya cayó, vamos a decirlo de una manera como si fuéramos normales, cayó en las redes de la locura. En esta línea uno diría que Enríquez no aporta innovaciones sustanciales al género fantástico. Es decir, que no hay una novedad o una renovación destacable en apariencia. O sea, tenemos las características del fantástico del siglo XX, del siglo XIX, una fusión, una mezcla de géneros. Hasta acá, en estos cuentos, vamos en la tradición. Pero hay en la escritura de Enríquez, en sus argumentos, además de una utilización de los recursos del fantástico y del cuento de terror, al servicio de una puesta en relieve de otras cuestiones y problemáticas sociales actuales. Es decir, va a usar el fantástico Enríquez
para enfocarnos o para llevarnos a la problemática social. De hecho, por ejemplo, y aunque yo no incluí en el corpus este cuento, el que le da título al libro, Las cosas que perdimos con el fuego, escenifica una forma de la violencia de género y pone en acción a un grupo de mujeres que se queman, es decir, que se prenden fuego a sí mismas como parte de un organizado ritual, antes de que sean los hombres quienes las quemen, como si fuera un inevitable destino el ser quemadas, usando su libertad y decidiendo el momento y dándole un sentido trascendente. Son las mujeres las que se sustraen del tormento que le aplican los hombres para poder realizarlo ellas mismas. ¿Lo leyeron ese cuento? Bueno, si no, después se los escaneo y se los subo. Si siguen dando el QR, cuando vuelvo lo escaneo y se los subo, porque es terrible. Terrible por cómo usa los recursos del fantástico para ir a una problemática actual. El tema de las mujeres que son quemadas por los hombres. Entonces dicen, no me vas a quemar, guacho. Ahora vas a ver, me quemo yo. Y la idea es cruel, es aberrante, es tremenda. Pero es decir, no, me voy a quemar yo cuando yo quiera, no cuando vos quieras. Y para eso se monta una organización que es perseguida por la ley, una organización de mujeres que asisten a esas mujeres que quieren inmolarse. La idea es extraordinaria, pero esa idea solo puede surgir en un contexto como el contexto del siglo XXI. En otro momento es impensable. Yo no quiero decir más interesante, yo escribí acá más interesante, pero no sé por qué pongo esa palabra, no es más interesante. A mí me interesa también, diría, los argumentos en los que ingresa la cuestión social de las clases sociales y que es el mundo de la pobreza el que se constituye como una otredad para el narrador o narradora, pero especialmente una otredad para el lector, que encuentra en el mundo de la marginalidad, de la miseria, de los sectores postergados de la sociedad, un orden de la anormalidad, una desviación patente de muchas cuestiones que se consideran normales desde una perspectiva burguesa. Como si se planteara que la otredad del lector, a la vez que del narrador, el mundo de la anormalidad, está atravesado por los flagelos que afectan a los sectores más excluidos de la sociedad. Al lector burgués, Enríquez lo enfrenta al horror del mundo de la pobreza marcada por las infancias en crisis, la droga, la mendicidad o situaciones de abuso de distintos tipos. Podría decirse que lo que se escenifica es de algún modo la vulnerabilidad de esos sectores. En este cuento, que es tremendo, Bajo el agua negra, la fiscal investiga esta desaparición de chicos cuyos causantes son los policías, indaga a policías y termina yéndose a la villa porque le han dicho que uno de los chicos que tiraron al riachuelo volvió. Dice, ¿cómo puede ser que haya vuelto? Lo tiraron hace 2 meses. Entonces acá empieza la cuestión de lo fantástico. Y se encuentra con esa villa en un momento que se está produciendo un ritual que están invocando el regreso de todos los jóvenes que fueron tirados por la policía, todos los jóvenes desaparecidos que están enterrados en el riachuelo. Y es también el riachuelo, es la naturaleza la que se empieza a rebelar contra esos crímenes del Estado. Yo justo a partir de ayer, de la conversación que tuvo Pablo con Tania Tinajero, yo mencioné una novela de Dolores Reyes que se titula Cometierra, que es relativamente nueva. No sé si llegó acá a México, la han podido leer. Bueno, ahí también en esta novela, es de 2019, yo creo que ha llegado y es más, creo que ya se encuentra digamos que se encuentra así para poder leer. Esta novela está narrada en primera persona y es la historia de una joven vidente a la que recurren vecinos desesperados. Se trata de una muchacha que tiene la capacidad de darle respuesta a los que buscan y este don lo tiene desde chica, desde que ella misma era una nena desesperada que buscaba a su madre,
que le faltaba. Cometierra logra ver dónde están los que faltan, y para eso, para ver ese más allá, que muchas veces es la muerte, pero que también puede ser un cautiverio, necesita que le alcancen un puñado de tierra cercana a los cuerpos ausentes. Come la tierra, por eso come tierra, come la tierra y tiene la visión. Esta escena se repite, ella cierra los ojos, toma el puñado de tierra, lo traga, se describe ese acto de tragar, o sea, la tierra, esa acción que tiene que realizar para poder ayudar a los otros. O sea, acá también hay una cuestión de una solidaridad por parte de esta muchacha que muchas veces siente, digamos, debilidad, repulsión, asco por comer la tierra y el espanto por lo que va a ver, porque muchas veces se va a encontrar con la muerte de esa persona y otras veces se va a encontrar con situaciones realmente escalofriantes. Bueno, eso lo hace para poder dar respuesta que pueda calmar la angustia de los que van tras sus desaparecidos. ¿Sí? Y esto, por eso lo traía, porque tenía mucho que ver con lo que hablaba Tania ayer acá, Tania Tinajero. Schweblin, Samantha Schweblin, su reconocimiento trasciende las fronteras nacionales y el mercado hispanoparlante, se extiende por todo el territorio europeo. Rápidamente su carrera literaria fue jalonada por la obtención de varios y prestigiosos premios, como el Juan Rulfo de Cuento, el premio Casas de las Américas por Pájaros en la Boca, justamente, y el premio Ribera del Duero en 2015 por 7 casas vacías. Estos dos galardones y su inclusión en el catálogo de Random House Mondadori, con su distribución internacional, le han reportado prestigio como una notable cantidad de entusiastas lectores. No es para menos. Su escritura cuidada, envolvente e ingeniosa se acompaña de argumentos y tramas sumamente logrados que generan una atractiva y a veces inquietante experiencia de lectura. Con esto quiero decir que, además de sentir un interés y disfrutar de su obra, la considero una escritora capital para pensar los cambios que se registran en el género fantástico de hoy. Focalizándonos en el libro que nos interesa, y digamos que es ver si pájaros en la boca, es posible percibir que en la mayoría de los cuentos se constata un alejamiento también de las definiciones tradicionales del género, e incluso, siguiendo la definición de Alasraqui, vemos que se hace necesario incorporar algunas salvedades para lograr que ésta consiga dar cuenta de la propuesta estética de Schweblin, al menos en lo que se refiere a los mecanismos variados que aplica en este libro y que valen tanto para lo que se denominó el extraño, para lo que se denominó el fantástico puro y el maravilloso. Y además nos llevan también a un terreno que podría asociarse con un realismo perturbado o hiperbólico, o lo que se conoce también como el realismo amenazado, que no llega a ser el fantástico, es un realismo amenazado. Bueno, vieron, son todas conceptos que aparecen, digamos, conceptos críticos que aparecen que después a veces envejecen o se derrumban y otras veces perviven. Un denominador común es que casi todos los narradores y personajes de los cuentos, que por lo general están en primera persona, son burgueses, y los ambientes en los que se desarrollan las acciones son también ambientes burgueses. Quiero decir, de la clase media típica porteña argentina. No es un detalle menor, ya que esto propicia la identificación con los lectores. Nuevamente, la búsqueda de identificación. ¿En qué se parecen estos cuentos a los cuentos que consideramos fantásticos? Me pregunto. Una primera particularidad que podrán apreciar en los 3 relatos que les propuse, Pájaros en la Boca, Mariposas y Bajo Tierra, es la sutileza con la cual se cuela o se presenta el hecho sobrenatural, a veces al punto de que tendemos a buscar una explicación racional, o bien que nos lleva a inclinarnos hacia la aceptación final de lo anormal como una posibilidad de lo normal, o bien a dudar de aquello que entendemos como normalidad, ya que esta, la normalidad, es apenas un pacto social, cambiante, fluctuante, que tiene una validez solamente por un tiempo. Digamos que deviene en un enriquecimiento de esta categoría de la normalidad que ensancha sus fronteras
conteniendo ahora, a pesar de las contradicciones aparentes, lo que consideramos anormal. La normalidad incluye lo anormal. Hay como una inclusión de cierta normalidad. Quiero decir que en varios cuentos de este libro aparece una realidad insospechada, extraña, pero que es posible a pesar de su rareza. De alguna manera la sensación de irrealidad descansa en los silencios del narrador, o mejor dicho, en lo que enuncia hasta un punto y luego se detiene. La información que se nos brinda está retaseada, es limitada. ¿No vemos, por ejemplo, en Sara, la muchacha que se alimenta de pájaros vivos, una serie de actitudes y conductas que nos hacen sospechar que su anormalidad es mucho más compleja y profunda que solamente el hecho de que coma pájaros? Su mirada perdida en el jardín, su inactividad durante todo el día, ese estar sentada, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre ellas, ese comportamiento que nos dispara múltiples asociaciones. El cuento es Pájaros en la boca, en el cual el padre, que es el narrador del relato, se niega a tolerar que su hija, que ya ha terminado la secundaria, haya adquirido el hábito de alimentarse de pájaros vivos. Cuando la madre, al borde de la locura también, la manda a vivir con él, el narrador, el padre, la lleva al borde de la muerte por inanición al resistirse a proveerla del único alimento que Sara ingiere. Hasta que lo acepta y por amor a su hija, podemos especular que por amor a su hija, porque es un amor que tiene un tinte de espanto, vuelve a comprarle y a darle un pájaro vivo para que se alimente. Esto que parece que estoy spoileando el cuento no es así, porque el cuento es mucho más que esto. En el cuento está ese narrador, ese padre, y presuponemos también un padre preocupado por su hija, que ve ese síntoma, ese indicio, el comer pájaros, como la enfermedad, la locura, y no ve todos los otros indicios que nos hablan de algo mucho más profundo, de un mundo verdaderamente descompuesto. Digo, no es solo que uno diga, ¿es normal comer pájaros vivos? No, pero es posible. No, pero es posible. O sea, a ver, tantas cosas son posibles, pero bueno, esto pasa al terreno de lo posible. Entonces uno dice, pero es anormal, pero puede ser normal. Y está naturalizado. Ay, el padre vomita la primera vez que lo ve, se espanta, es decir, el padre lo vive como un espanto y no ves todo lo otro. Es posible que lo fantástico se deba entonces más a los lectores que al contenido narrado. ¿Por qué? Porque hay en esto de comer pájaros, no comer pájaros, ¿qué entra en juego? Lo que nosotros consideramos normal y lo que nosotros consideramos anormal. ¿O no? Ahí nos está interpelando el cuento, nos está proponiendo decir, que coma, claro, que coma pájaros, no puede ser, es sobrenatural. No es sobrenatural. Ahí está. Es border. Está ahí, está en esa frontera. Lo normal esconde lo normal. Lo normal, como pacto social, se pone en crisis, se desestabiliza en cada uno de los relatos de Schweblin, o en la gran mayoría, al menos en los que forman parte de este corpus. Nos deja entrever que ese dudoso elemento sobrenatural, comer pájaros o que los niños se conviertan en mariposas, acepta explicaciones de diversos tipos. La alegoría, la locura, la rara coincidencia de sucesos que son explicables, la ornitofagia como un nuevo modo de alimentación. Lo fantástico es tan sutil que depende del lector, de cómo interpreta el lector el pacto social y el cuento, en relación con el pacto social de qué es lo normal, qué es lo anormal. La tendencia que se afirma en los cuentos de Schweblin consiste también en reducir el elemento fantástico a su mínima expresión, resumirlo en un detalle, un gesto, una sugerencia que condiciona el resto de la lectura, tolerando incluso su refutación. Así, cualquier defensor de la rigidez de las teorías
podría considerar que estamos frente a lo que Todorov denominó cuentos extraños, en tanto y en cuanto podemos inclinarnos a darle a los cuentos una explicación racional, rebuscada, pero racional. Avisos de Martín Sansarric. Este es un escritor, les decía, nacido en Rosario, que ya tiene 2 libros publicados. Y cabe destacar que en este libro está el cuento Gigantes, que es el que le da título al libro, que fue premiado en el año 2020 en el certamen de cuento Itaú Digital. Yo me voy a referir al cuento Avisos. El llanto de la bebé, de los bebés, deja de ser un evento habitual y natural para presentarse como un aviso, como un indicio, una señal anticipatoria de que algo no está bien. Nicolás, el personaje sobre el que se concentra el foco, la mirada del narrador, escucha llorar a Lola, su hija, que está en brazos de su madre Virginia. Es un llanto que él, el padre, nunca había escuchado. Cita. Por eso Nicolás, cita, cree que ese llanto no es normal, que algo no está saliendo bien. Como lectores entendemos que es a Lola a quien le sucede algo raro. Pero cuando Nicolás la lleva en brazos a la ventana, el llanto se incrementa. Afuera en el cielo avanzan las nubes. El personaje, Nicolás, une ese llanto normal con las nubes que, cito, son altas, puede verse dónde empieza, pero no dónde terminan. Fin de cita. El aviso no parece ser de algo que afecta a Lola, sino el aviso de que algo exterior está por suceder. El narrador, con el foco puesto en Nicolás, dice: ladran los perros, suena una sirena. Nicolás llama a una amiga de Virginia que también tiene un bebé y comprueban que ambos bebés están llorando coordinadamente al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, algo sucede. Un pájaro se estrella contra la ventana y después, cito, un zumbido grave, un sonido nuevo que viene de afuera, fin de cita, y se produce el quiebre, una fractura leve de la normalidad. En todo caso, se trata de la interrupción de la vigencia de la ley de la gravedad, interrupción momentánea. Todo se alza, levita, se levanta, Nicolás, Virginia, los muebles de la casa. Son apenas unos segundos, pero ha sucedido. Cito, sin otra consecuencia que la de haber vivido la experiencia de flotar. Todo vuelve a su sitio. Fin de cita. Lola deja de llorar, el zumbido y las nubes desaparecen, el cuento termina con la normalidad restaurada. Esto me interesa y lo comparto con ustedes porque para mí reafirma esta vertiente que lleva el fantástico a la expresión mínima. De hecho, aunque la vida de Lola es anterior y más extenso e intenso, lo sabrán quienes sean madres y padres, el acontecimiento sobrenatural en sí dura un instante, unos segundos. Es justamente el instante que Svetan Todorov estipulaba como la duración del efecto del fantástico puro, que no es otra cosa que la vacilación del lector que duda durante unos instantes si eso que ha leído, que sucede en el texto, pertenece al territorio de lo fantástico extraño o se corre hacia el lado de lo fantástico maravilloso. Ese instante de irresolución del lector, la esencia del fantástico puro, se asimila en el relato de Sansarric con el tiempo que dura esa manifestación de lo sobrenatural, que con el punto final solamente puede ser explicada o no en la mente del lector. Y la resolución, que es imposible porque debemos aceptar que eso, la suspensión momentánea de la fuerza de gravedad, verdaderamente ha ocurrido, queda fijada como una manifestación de lo sobrenatural, de lo anormal, de lo inaceptable desde el punto de vista racional, luego de que finaliza la lectura. En resumen, y si nos atrevemos a formular una conclusión, al menos por ahora, que la podemos cambiar mañana, podemos arriesgar que el fantástico en Argentina, al menos en estos casos representativos que elegimos, se va transformando, replanteando, reformulando, siguiendo dos caminos o corrientes diferentes, que quizás no sean antagónicos, sino que se puedan complementar.
Por un lado, el caso de Mariana Enríquez y de Dolores Reyes. Los recursos del fantástico, la puesta en crisis de la normalidad a normalidad, la irrupción de lo sobrenatural, canalizan y permiten significar diversas problemáticas sociales que tienen que ver con la violencia de género y en Reyes con el femicidio en particular, pero también con los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad. La gente que sobrevive en las calles, en las villas miserias, resultado de la desigualdad social y del neoliberalismo. Un fantástico que visibiliza la pobreza y sacude, o al menos pretende, sacudir al burgués. Por el otro, en Samantha Schweblin y también en Martín Sansarric, el fantástico se libera de todos los resabios de la espectacularidad, de su carácter visivo, intenso, de ese suspenso, de esa tensión del fantástico del siglo XIX, se libera de todo eso, para reducirse en el otro extremo apenas a una ligera grieta que se esboza en la frágil solidez de lo real. Es un atisbo, un instante de revelación que instala en el lector la sospecha de que lo fantástico puede existir o puede darse en el detalle mínimo, prolongando la vacilación en el lector más allá del final de la lectura. El fantástico no es explícito ni tan evidente como en el Orla de Maupassant o de Sandman de Etta Hoffmann, pero tampoco a la manera de Kafka y su Metamorfosis u otros textos que en el siglo XX proponen un pacto de lectura que supone la admisión del elemento sobrenatural desde la primera línea. El fantástico social de Enríquez y Reyes, por un lado, y por el otro, el fantástico mínimo, sutil, leve, casi imperceptible, que visitamos en Schweblin y Sansarric. De todas formas, y como creo haber sido cuidadoso en mis afirmaciones, estas lecturas van a demostrar o no su validez en la medida en que las tendencias presentadas se acentúen y se consoliden en la obra de estos autores y autoras, o de otros y otras, que encuentren en estos modos de expresión, en este empleo del fantástico, un sendero para encauzar su creación literaria. Bueno, hasta acá es lo que yo armé. Ahora me gustaría, digamos, si hay, a lo mejor los cansé o, bueno, no sé si aburrido, a mí me parece apasionante, a ustedes a lo mejor no, pero bueno. Nada, supongo que sí, si no, no se hubiesen quedado. Si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran contarme ustedes de sus lecturas del fantástico. La inquietud que acaba de plantear la compañera me parece importante porque tiene que ver con un proceso editorial de venta. De pronto el fantástico creo que está cambiando, el modo de hacer fantástico, el modo de hacer literatura comúnmente denominada de terror, que tiene que ver con estas grietas que se abren en la realidad de lo cotidiano. Schweblin es un buen ejemplo de ello. Sí. Pero a veces es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno como lector espera ciertos tratamientos clásicos que ya no se están haciendo en este momento. Pero para las editoriales resulta muy conveniente presentártelo como literatura de terror, y si uno no tiene claras esos cambios en las categorías, en los modos de tratar estos nuevos fenómenos sociales extraños, es muy probable que uno pueda estar ante un buen texto, ante una buena propuesta, pero no entenderlo, ¿no? O no poder entrarle. Claro. por esta situación también editorial, ¿no? La editorial lo que le importa es vender. Sí, la editorial no importa vender, está bien, bueno, es válido, ¿no? Pero sí, a veces también uno, bueno, esto de hablar de literatura fantástica contemporánea es lo que yo planteaba al principio. Uno hace un recorte, saca, deja afuera, va a lo seguro, dice después, bueno, también voy a llevar a un amigo que escribe muy bien, que me encanta cómo escribe. ¿Cómo armo la conferencia? Y uno dice, bueno, también estoy excluyendo o estoy dejando afuera. Y yo digo, y acá también una cuestión de mercado, tanto Schweblin como Enríquez no tienen ninguna dificultad para la lectura. O sea, uno puede tener alguna dificultad en comprender el momento de lo fantástico, o puede tener que releer el final y decir, pero, por ejemplo, con lo del
lo del chico, el chico de la casa al lado. Uno lee el cuento y dice, ¿pero el chico está ahí o no? O sea, es una visión y lo lees 2, 3 veces, volvés más para atrás y lo volvés a leer. E incluso yo me acuerdo que cuando leí la primera vez había tenido ese ir y venir, y cuando volví a leerlo ahora para la charla, otra vez. Digo, pero a ver qué indicios me da. Porque es todo, es muy poquito lo que se nos da. O sea, para que podamos ver cuál es la propuesta. Y a lo mejor la propuesta es justamente esa. Es instalarnos en ese lugar de la duda. Y acá viene lo del mercado que dicen, en la línea de Schweblin, pirula o pirulo. Entonces, como que ya hay una línea Schweblin y hay lectores que les gusta lo que hace Schweblin. Y entonces, bueno, acá te propongo a Juanita, a Pedrito, a Martincito que escriben como Schweblin. Y a lo mejor no escriben como Schweblin. Digamos, ni siquiera son buenos epígonos. Hay otras escritoras, hay una escritora argentina que vive, también rosarina, que vive en Madrid, que ganó el premio de Páginas de Espuma, que es una editorial que está publicando libros muy buenos de esta temática de lo raro. Que ahí sería también, digamos, para otro trabajo, para otra exposición que habría que preparar o que habría que armar una mesa y dialogar sobre esos autores, es Valeria Correa Fis, se llama. No me sale ahora el título, pero está por Páginas de Espuma, ganó el premio en 2015, 2016, 2017, por ahí, y bueno, como no lo puse, me lo olvidé, pero también va en esta línea. Me sale la condición animal, pero a lo mejor no es la condición animal. Pero podría serlo. Y también trabaja mucho con el fantástico y los animales. Muy interesante también para explorar. Pero bueno, no entró. Esa es también una escritora que está en esa misma línea, sí. ¿Podría repetir algún nombre? Sí, Valeria, la autora se llama Valeria Correa Fis. Y el libro está en Páginas de Espuma. El que es, digamos, lo mejor, el hit, el disco de oro. Bueno, aprovechando un poco que también tienes el perfil de la academia, a mí me interesa sobre todo saber si has notado, o si al menos en Argentina, justo desde la crítica literaria, ya hay algunos referentes que sean como los investigadores o las investigadoras que se encarguen de hacer, no sé, crítica bastante analítica, incluso como teoría sobre estas autoras, porque algo que he notado es que por lo mismo de la posición mediática en la que se encuentran, pues nos encontramos con diversos artículos, más que nada como de difusión o reseñas, no sé, como de lectores de a pie, por decirlo de alguna manera, pero si intentamos estudiarlas de una manera más profunda, como a quiénes podríamos recurrir. Bueno, como yo mencionaba al principio, es el problema de leer el presente. O sea, cuando vos lees estas producciones que tienen menos de 10 años, autoras que, si bien vienen escribiendo de antes, el salto lo pegaron, vamos a decir, hace 12, 13, 14 años, como mucho. Es muy difícil encontrar lecturas críticas firmes, sólidas. Y también hay una tendencia por lo general de la crítica a rehuir de eso, de esa escritura del presente, salvo en casos de escritores muy prolíficos, como el caso de Aira, por ejemplo, que ahí sí tiene una tesis de doctorado que es de comienzos del 2000, pero Aira ya llevaba 20 años publicando. O sea, le faltaban 20 años más publicando, pero tenía. Beatriz Sarlo escribió un texto que publicó Mar Dulce, que yo creo que Mar Dulce llega acá a la editorial, no sé, a lo mejor me equivoco, digo por lo que hablábamos con Pablo de esta escritora Selva Almada, que publicó por ahí una novela muy buena que es El viento que arrasa, y a lo mejor llegó con esta editorial, que se llama Ficciones Argentinas, que ella lee, a medida que van saliendo, libros
que le interesan, pero no hace reseña, hace un, ¿cómo te diría? Un breve ejercicio de crítica. Después hay un muchacho de Buenos Aires, Maximiliano Crespi, pero que no trabaja estas autoras, pero sí trabaja otros autores contemporáneos. Maximiliano Crespi, y la editorial que lo publica, esto de los que leí yo. Bueno, después te lo busco. Sí. Y claro, y del fantástico, a ver, ¿cómo podría decirlo? Sí, están estas lecturas, estas entrevistas. A veces las entrevistas también son un muy buen material, porque en las entrevistas tenemos siempre alguna línea que nos tira la autora para dónde ir, para leerlas, o alguna relación que nos lleva a otras lecturas. Pero, mirá, por eso nombraba el texto de Sarlo, porque era uno de los pocos ejercicios de crítica breve en los cuales se hablaba, pero no del último libro, sino del anterior de Mariana Enríquez. Pero es muy difícil encontrar, incluso en los congresos, por lo menos en los congresos a los que yo asisto, la cuestión del género fantástico no es, a pesar de que se venden muchos libros fantásticos en la academia, no importa. Al menos, o sea, no interesa tanto como en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, en la Escuela de Letras, a los investigadores les interesa muchísimo las escrituras autobiográficas. Lo que está como objeto de estudio más reputado, o sea, más al que van los CONI son los CONICET, o sea, los chicos que están chicos jóvenes que están a lo mejor terminando la carrera o empezando la maestría o el doctorado, van a las escrituras del yo, van a esta escritura autobiográfica, a los diarios, y no necesariamente contemporáneos, puede ser del siglo XIX, del siglo XX, pero van a estas escrituras, porque a lo mejor los maestros más prestigiosos, los formadores más prestigiosos, han trabajado esos temas y han hecho escuela. O sea, el fantástico, tenemos una banda de lectores de fantástico y de gente que estudia el fantástico, pero somos menos, somos minoría. O sea, pero no. Y incluso cuando viene gente de la UBA o de la Universidad de Córdoba, es muy poco, la verdad, lo que hay de fantástico contemporáneo. Hay mucha revisión de Cortázar en los últimos tiempos. De Borges se habla siempre. Borges es un tema, el tema eterno. O sea, siempre hay una mesa borgiana. Pero no, muy difícil encontrar hoy esto. ¿Por qué? Porque nadie quiere arriesgarse. Y Sarlo porque es Beatriz Sarlo, o sea, Sarlo porque es una bestia crítica, que uno puede no coincidir en un montón de cuestiones, pero chapó. Ella sí se puede animar a hablar del presente, o sea, con solvencia y con calidad. No sé si te respondí, capaz que no, pero bueno, también es una respuesta,